dar paso a la siguiente persona que quiero mucho, no tiene idea cómo la quiero, la respeto muchísimo, ha demostrado ser líder y ahora le va a tocar dar un pequeño entrenamiento. Quiero que le den un fuerte aplauso virtual, un recibimiento con 555 aquí en el chat a Dori Rodríguez. Por favor, Adori, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias Mau, encantada de estar aquí compartiendo sala contigo. Y bueno, pues también regresémosle un aplauso por esa gran presentación súper clara, de verdad te felicito. Te he seguido, eres una persona que nos ha enseñado, nos ha apoyado y estoy encantada de compartir contigo este espacio. También muchas felicidades. Paco, de verdad también increíble lo que estás haciendo, muchas felicidades, también encantada de trabajar contigo. Y pues qué decir de Jorge Eduardo, quien todo el tiempo está para apoyarnos, para darnos la información y que bueno, al final somos un equipo, somos una familia que hemos crecido y vamos a seguir creciendo juntos. Así que encantada de poder estar aquí este sábado con todos ustedes. Y bueno, pues ahora compartir un poco más de pues mi historia, mi testimonio y lo que es esta gran oportunidad. Y bueno, para los que no me conocen y están por primera vez aquí, de verdad muchísimas felicidades por darse el tiempo, el espacio para poder escuchar y aprender, entrenarse en esta gran oportunidad. Soy Adori Rodríguez, soy comunicóloga de profesión, tengo 2 maestrías, un doctorado en negocios internacionales, hija de médicos, así que mucho estudio siempre, hasta que, bueno, trabajé como docente y en el área de capacitación y desarrollo para un grupo multinacional francés aquí en México. Y llegó el momento en que decidí ser mamá. Y ese hecho detuvo mi crecimiento dentro de la organización. Así que decidí emprender, tener un negocio tradicional. Era algo que jamás había hecho. Y bueno, decidimos hacerlo de esa manera. Era un negocio enfrente de casa y yo pensé que me iba a dar el tiempo para estar con mis hijos, pero finalmente eso no sucedió. La inversión fue muy alta, no recuperé la inversión a pesar de que el negocio duró 8 años. No gané lo que esperaba y tampoco tuve el tiempo para estar con mis hijos, porque era la primera que llegaba y la última que me iba. Así pasó el tiempo hasta que hace 4 años, justo antes de la pandemia, mi socio me anuncia que se va de la empresa y pues nos encontramos endeudados, quebrados, así que decidimos cerrar, hacer negociaciones, pero se viene el encierro por pandemia, todos nos vamos a la casa y pues los negocios de mi esposo también se venían a la baja, construcción, consultoría, así que nuestra vida se transforma completamente, varias cosas suceden en casa. Y nosotros escuchamos de esta oportunidad hace 2 años. Ya conocíamos la industria, ya sabíamos estas bondades de este modelo de negocio que acaba de presentar Mau tan claramente, el poder apalancarte de un sistema, poder crecer más allá de ti, trabajar desde casa, en tus horarios, sin jefe. Pero cuando me dijeron, se trata de servicios esenciales que ocupas, pagas, necesitas, todos los meses, yo dije, esto es diferente. Y la verdad es que de todas las cosas que dejamos de pagar, el celular y el internet eran fundamentales y no los dejamos de pagar. Así que pues decidimos escuchamos esta presentación, seguimos un sistema que nos da la compañía súper sencillo que ahorita vas a escuchar, en el cual te vas a entrenar y gracias a nuestros mentores que todo el tiempo están presentes, siempre están con esas ganas de ayudarnos y ayudarnos a crecer. Hoy somos directores regionales, estamos creciendo no solamente en México, sino también en Estados Unidos y Canadá. Estamos creciendo el equipo, estamos ayudando a alimentar a más familias y niños. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo esto? Que lo estoy haciendo desde casa. Soy mamá presente, soy la mayor influencia para mis hijos, para los tres. Como Jorge, puedo estar en los partidos de fútbol, puedo estar en los entrenamientos de mis hijos, puedo estar con ellos, desayunar con ellos, comer con ellos y creciendo este gran, gran negocio. Así que me siento muy afortunada y muy bendecida de poder compartir con todos ustedes este testimonio y también compartirles algo muy importante en este negocio. Es una gran oportunidad, indudablemente. Acabamos de ver todo lo que esto significa, pero
lo más importante aquí es la mentalidad que podemos desarrollar, cómo podemos crecer también al tamaño de esta oportunidad, pues con nuestra mentalidad. Porque si te das cuenta, el sistema es súper sencillo. Lo que se viene, que acaba de anunciar Mau, es espectacular, pero hay que cambiar la mentalidad para poder crecer y aprovecharla al máximo. ¿A qué me refiero? Bueno, ya vimos los beneficios. Flash de verdad es única, es una oportunidad maravillosa con servicios esenciales que, como dijimos, todos pagamos, usamos, necesitamos. Así que no hay duda, no hay que generar una necesidad, generar una recompra, educar a la gente. Ya está, son servicios esenciales que todos vamos a pagar. También tenemos una solidez y una trayectoria de 30 años. Vamos a cumplir 31 años, está cumpliendo la compañía, toda esta experiencia. Y se viene una alianza, bueno, ya está esta alianza espectacular con una empresa de rápido crecimiento, con tecnología que nos va a permitir abrir más países. Pero también tenemos esa formación empresarial y alto liderazgo de nuestros mentores. Es un sistema probado de éxito. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar con 6 vicepresidentes superiores, la posición más alta de la compañía. Y no son personas que lo lograron ayer o hace 2 años, hace 5. Llevan décadas haciéndolo, décadas desarrollando líderes que pueden lograr lo mismo. Así que eso ya lo tenemos aquí incluido. Como te digo, es un sistema que ya está aprobado. Y pues también otra ventaja maravillosa es que estamos hablando de un negocio que además de ser internacional, tú también lo puedes transferir, lo puedes vender o heredar. Ver esto a mí también me abrió el panorama. Yo lo platico mucho con mi esposo, que realmente el tener con una mínima inversión esta gran oportunidad, pues es espectacular. Y es como lo ves, porque tú lo podrías ver como, pues es una venta de chips, ¿no? Mucha gente dice, pues es que pues voy a vender, no soy bueno para vender y voy a vender chips de telefonía celular y a lo mejor están viendo que pueden ganar no sé, $2, $5 por cada chip. Nosotros aquí lo que estamos viendo es esa gran oportunidad. Estamos viendo el bosque y más allá de todo lo que se viene. ¿Por qué? Porque solamente hablando de países en Latinoamérica, estamos hablando de millones de personas que todos los meses pagan y utilizan su celular y su internet. Y nos vamos a quedar con un porcentaje de eso. No nos vamos a quedar con $1, nos vamos a quedar con un porcentaje mes tras mes. Así que eso es lo que realmente nos va a hacer crecer al tamaño de esta oportunidad. Estamos hablando de un ingreso residual. Estos conceptos de verdad te pueden cambiar la visión que puedes tener de este negocio. No solamente comercializar estos servicios, sino realmente conceptos que muchos autores, si has leído, si los has visto, los mencionan y hablan de estos, generan riqueza y libertad, esa libertad de tiempo, esa libertad de trabajar con quien quieres, cuando quieres, donde quieres, rodearte de gente maravillosa que tiene la misma visión que tú y que pues eso ha sido una gran bendición para mí. Así que tienes un ingreso residual. ¿Qué quiere decir? Que mes tras mes vas a recibir de servicios que conectaste el año pasado, que conectas hoy, que conectaste hace años, tú vas a seguir recibiendo un porcentaje cada vez que la gente pague. Y eso no sucede con otros conceptos porque puedes tener comisiones de venta, puedes tener grandes ingresos por alguna venta que realices, pero no seguro mes tras mes. Y es un negocio escalable. Yo te decía, el hecho de poder crecer más allá de ti significa que hoy tenemos socios en Canadá, en Estados Unidos, que están haciendo lo mismo. Ahorita vas a ver lo sencillo que es tener clientes pidiendo un favor y lo sencillo que puede ser compartir esta oportunidad y ayudar a más personas. Así que es un negocio escalable que otras personas pueden hacer, duplicable, sencillo y ¿sabes qué? Súper divertido. Aquí nos la pasamos tan bien, nos divertimos
que realmente a esto no le podemos llamar trabajo como tal, porque realmente lo disfrutamos muchísimo. Y, por ejemplo, también la semana pasada que la pasamos espectacular. Así que eso es único también en esta compañía. Y prácticamente a la gente que dice, yo no sé vender, a mí no me gusta vender, pues no lo tienes que hacer, no tienes que convencer a nadie. Esto es un juego de manzanas. Lo único que hacemos es como ir al supermercado y separar. Estas son manzanas rojas, estas son manzanas verdes, estas son manzanas café y las dañadas las dejamos lejos. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente preguntándole a la gente si le gustaría aprovechar una oportunidad de generar un ingreso adicional o si les gustaría tener un ingreso adicional, si les ayudaría a tener una fuente de ingreso adicional. Y si te dicen, están muy interesados, quieren saber, son manzanas rojas. Si te dicen, bueno, pues quisiera saber más, tengo que pensarlo, cuéntame más, son manzanas verdes. Si te dicen, no, eso no es para mí, no estoy interesado, no es mi momento, son manzanas café y pueden ser tus clientes. Y si te empiezan a dar opiniones negativas de eso no funciona, eso es un fraude, eso es mentira, simplemente los dejamos a un lado porque son manzanas dañadas. Filtrar, no convencer. Eso es simplemente lo que hacemos y realmente es muy, muy divertido hacerlo de esa manera. Y pues prácticamente con esa idea, con esa visión, con esa mentalidad, es basarnos en los números. Ley de los promedios. De cada 10 personas a las que tú invites a ver una presentación como esta y les des seguimiento, una o dos se van a inscribir. Dos o tres van a aceptar ser clientes. Entonces, simplemente es hablar con mucha gente muy rápido, porque tarde o temprano la gente o se va a inscribir o va a aceptar ser tu cliente. Es importantísimo apuntar todo, tener un seguimiento, una libreta donde puedas tener toda esta información y hablar con mucha gente. Tuve la oportunidad de estar en Orlando, rodeándome de la gente de la compañía también en octubre pasado. Y el consejo de los vicepresidentes superiores que llevan años aquí fue hablar rápido con mucha gente y preséntales esta oportunidad. Eso es todo, así de sencillo, pero siempre y cuando tengas esa mentalidad de todo lo que tenemos delante, de todo lo que es esta oportunidad y de lo sencillo que puede ser. Así que prácticamente ahorita vas a tener todos los detalles, toda la información de cómo hacerlo, pero para mí es importantísimo si te quedas con esa idea de que el futuro es espectacular, es increíble lo que se viene, habla con mucha gente, dale seguimiento y esto va a pasar. Así que para continuar con este entrenamiento de sábado, quiero que escuches a una persona que tuve la oportunidad de conocer ya en vivo, pero no pudimos platicar mucho y que es una persona que ha crecido rápidamente, que está en Perú, que es vicepresidente regional, Círculo de Campeones, tiene todos los detalles, es muy agradable, le encanta compartir y ayudar a los demás. Y bueno, pues vamos a escuchar todo lo que tiene para compartirnos en este sistema. Él es Fernando Bermúdez. Adelante, por favor. Gracias a Dori, los conceptos de mentalidad que nos has vertido, la verdad que son buenísimos, eso te abre mucho la mente. Y quiero felicitar también a Mauricio por la presentación. Con Mauricio sí hemos compartido bastante en México y también en Colombia, así que les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Yo soy Fernando Bermúdez, soy peruano. Yo conocí esta oportunidad hace 6 años en los Estados Unidos, en la ciudad de Sarasota, en Florida, en un momento que me fui de viaje, de vacaciones, porque yo había trabajado por 20 años para diferentes empresas. Buenos trabajos, cargos gerenciales, por ejemplo, gerente regional de la Cooperación Suiza en el Perú, fui consultor de Banco Interamericano, pero esos trabajos me tuvieron alejado de la familia. De viaje todo el tiempo, nunca estaba en mi casa. ¿Sí? Entonces, no me permitió pues ver crecer a mis hijos, renuncié a eso y monté a abrir un negocio. Y como contaba a Dori, pues terminé más ocupado que nunca. O sea, ya conocemos esa historia del autoempleado. Uno cree que es empresario, pero en realidad es autoempleado.
¿de acuerdo? Y terminé con unos horarios extremos de muy temprano hasta la noche, lunes a sábado, y así estuve 10 años. Logré pagar la universidad de mis hijos, mantener la casa, pero no tenía vida, no podía ni siquiera salir a un viaje cercano, de paseo. En un momento tomé la decisión de irme de vacaciones, contraté a una persona, me fui a los Estados Unidos de vacaciones un mes a la ciudad de Sarasota y me invitaron. Me fui a la reunión, porque estaba en la búsqueda de algo, en el fondo, ¿no? Y cuando llego a la reunión, que era un hotel, un auditorio, un hotel, me acerco, la persona que estaba en la mesa de registro, mientras yo llenaba mi ficha de registro para ingresar, me hizo una pregunta. Me dijo, señor, ¿te gustaría ganar dinero cuando la gente habla por teléfono? Esa fue la pregunta que me hizo. Comprenderás que pensé que era una broma, pensé que era... No creí, pero cuando entré, lo que vi en esa presentación me voló la cabeza. No podía creer que existiera una compañía, ya con 30 años de experiencia, cuyo modelo de negocio permite a las personas que se asocian a ella tener su propio negocio de venta de telecomunicaciones, energía y otros servicios. No podía creerlo. Pero lo más interesante es que en los negocios tradicionales tú vendes una vez y ganas una comisión. En este negocio vendes una vez y ganas todos los meses y todos los años que el cliente está pagando. Eso fue lo que a mí me impactó. Recuerdo, no dormí esa noche. Llegué al departamento, me puse a hacer cálculos en el Excel, no sabía lo que estaba haciendo, pues estaba emocionado. Bueno, 6 años después, ya vivo de ingresos residuales, pago todos mis gastos con los ingresos que tengo de los miles de clientes que pagan principalmente en Colombia, porque logré formar un equipo muy grande en Colombia. No conocía a nadie en Colombia, la compañía anunció la apertura en Colombia y me fui a Colombia y formé un equipo inmenso. Yo vivo ahora de ingresos residuales, cuando miles de clientes pagan su servicio de telefonía, de televisión, de internet. Y también formé un equipo en Perú. Yo vivo en Perú en este momento, soy peruano, y pues de eso se trata, que tú logres construir una pensión de jubilación poderosísima, para que no te quedes sentado en un sillón viendo televisión, sino que estés en un crucero, una jubilación así, ¿de acuerdo? De eso estamos hablando. Y entonces, voy a compartir la pantalla para que tú veas cómo es que se gana dinero con este negocio, con esta oportunidad. Mira, voy a explicarles el plan de compensación, el plan de ganancias. ¿Ok? Yo lo experimento, lo vivo, y por eso que puedo explicártelo con mucha certeza, con mucha convicción. El objetivo final es tener un ingreso residual permanente, es una pensión permanente. El tamaño de esa pensión va a depender de la intensidad que tú le pongas. ¿Ok? Mi mentor mi mentor, el señor Simón Abud, cuando lo conocí en Miami, me contó que él se dedicó 3 años al trabajo intenso de esto. Él estudiaba Derecho en la universidad, dejó la universidad, se dedicó a trabajar por 3 años y finalizando el tercer año recibió su primer cheque de 6 dígitos. Él me dijo, dedícale 2 o 3 años intensamente. Y eso fue lo que yo hice, ¿perdón? Eso fue lo que hice. Cuando me fui a vivir a Colombia, pues lo que hice fue trabajar de lunes a lunes. ¿Okay? He estado en más de 30 ciudades de Colombia y no he conocido Colombia, solamente he conocido hoteles, restaurantes donde almorzaba, transporte terrestre, transporte aéreo, ¿no? Y sin embargo estuve en casi 30 ciudades, ¿no? ¿Okay? Entonces me dediqué al trabajo, solamente al trabajo. Un año después ya tenía unos ingresos que me han permitido tener esa libertad. Y lo interesante es, ojo con lo que voy a decir, que ganes dinero mientras construyes tus ingresos residuales. Vamos a eso, ¿ok? ¿De qué se trata el negocio? Muy sencillo. Mira, cuando tú empiezas el negocio, compras tu franquicia, ¿no? Como lo ha explicado bien Mauricio y Adori, pues lo que tienes es unos chips, te mandan unos SIM card a la casa y lo que haces es activarlo. ¿Lo activas con qué? Con el aplicativo que baja del Play Store. Muy fácil. En poco tiempo. En México lo haces en 2 minutos, en Colombia 2 minutos. En Perú es un poco más porque tenemos que poner la huella digital y todo eso. Son 10 minutos. Ok. Y solicita la portabilidad ¿para qué? Para que conserves tu número, tu mismo número de SIM. Una vez activado,
lo colocas en el teléfono, el chip lo colocas en el teléfono del cliente y a partir de ese momento, cada vez que el cliente paga su mensualidad, tú te dedicas a ganar dinero. Punto. Ese es el negocio. ¿De acuerdo? Así es sencillo. Hay otros servicios también, por supuesto, que son similares, pero en principio este es el negocio. Activas el chip, lo colocas en el teléfono del cliente y te dedicas a ganar dinero a partir de ese momento. La atención al cliente la hace la compañía. Por cierto, tuve la oportunidad de estar en la reunión con el CEO y el corporativo de IRI en México. Y déjame decirte que me he quedado sorprendido, gratamente sorprendido, me he quedado, mira, una de las fortalezas que tiene IRI es la experiencia del cliente. Tienen un sistema de atención al cliente impresionante, impresionante. Nosotros reclamábamos, qué sé yo, que mejore la atención al cliente y lo que está trayendo Diri, tecnología para atención al cliente, es impresionante. Ya ustedes se van a enterar, ya vamos a tener mejores planes, muy competitivos, vamos a tener eSIM, o sea, ya no vamos a usar a las SIM card físicas, sino van a ser virtuales y vienen muchos beneficios más. O sea, esa reunión que tuvimos el fin de semana pasado en México, la verdad que me dejó una impresión muy agradable de lo que viene para América Latina. Y México es uno de los primeros países que se va a beneficiar. Luego viene Colombia, luego viene Perú, luego Chile y Brasil. Así que lo que voy a contar en este momento en plan de conversación es solamente una pequeña parte de todo lo que viene. Así que presta mucha atención. Y entonces, ese es el negocio. Ese es el negocio. ¿De acuerdo? Mira, si tú haces cliente, la idea que tengas de 25 a 50 clientes, así como te he mostrado, ¿ya? Obviamente, cada plan tiene puntos, cada servicio tiene puntos, ¿de acuerdo? Va desde 1 a 6 puntos. Entonces, de esos 25 o 50 clientes, tú vas a acumular de 50 a 200 puntos. ¿Por qué puntos? Porque eso nos permite, pues, tener clientes en otros países. Yo estoy en Perú, tengo clientes en México, tengo clientes en Colombia, clientes en Perú, y como tenemos monedas distintas, los puntos son los que valen, ¿no? Los que están equiparados. Tengo, por ejemplo, clientes que me dan 10 puntos en México, clientes que me dan 20 puntos en Colombia, clientes que me dan 25 puntos en Perú, y tengo que la suma de todos. En mi back office aparece la suma total. Por eso que se usan puntos. Bueno, la compañía ha establecido esos puntos para que tú puedas tener clientes y negocio en varios países. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabes, de 25 a 50 clientes, no necesitas tener 10.000, 20.000 clientes tú solo, no. El modelo de negocio está hecho para que tú tengas solamente ganes un montón de plata conteniendo 25 o 50 clientes. Eso es lo que a mí me impactó, ¿ok? Y entonces, te doy un ejemplo. Tú vas a ganar un porcentaje. En promedio, mira, va del 3 al 15%, pero en promedio es el 10% aproximadamente. ¿Ya? Hay una gran parte de socios que ganan el 15% porque tienen cierta cantidad de clientes que les permite ganar eso. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner el puntero láser para señalar. Mira, si tú tienes 40 hogares, si tú logras tener 40 hogares con 5 servicios cada uno de $10, ¿ok? 40 por 50 es la facturación que tendrías y el 15% que es tu ganancia son $300 mensuales. Yo te hago una pregunta. $300 mensuales es casi un ingreso mínimo vital en nuestros países, en América Latina. Y eso lo haces, y es un trabajo que lo puedes hacer en 4 meses, 5 meses, 6 meses. Imagínate eso, 40 hogares con 5 servicios. Y este ingreso equivale a que tengas $75.000 metidos a una rentabilidad del 5%. O que tengas una oficina, por ejemplo, que te costó 75.000 y lo alquiles, ¿no? Vas a rentar $300 mensuales. Entonces, ¿qué es más barato para ti? ¿Tener una propiedad de 75.000, juntar 75.000 o hacer este trabajo? ¿Qué es más fácil? Ahora bien, ¿de qué se trata? Mira, así como nos ha comentado Dori, nos ha comentado Mauricio, tú tienes tus clientes y vas ganando.
Pero el verdadero negocio es que tú compartas la oportunidad con amigos tuyos que quieren ganar dinero. ¿Qué van a hacer ellos? Lo mismo que tú. Van a tener sus 40, 50 clientes, ¿no? Y ellos también van a compartir la oportunidad con los amigos de ellos. Entonces, es así que empieza a crecer tu organización, ¿ok? Y tú vas a ganar de todos esos miles de clientes de la organización, ¿no? Hasta el 4%. Vamos a ver eso. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo hipotético, ¿no? Por ejemplo, si yo invito a 6, 8 socios o brand leaders, ¿sí? Y ellos invitan a 3, 4, 5 cada uno, termino con 100 socios en mi organización, ¿de acuerdo? Termino con 100 socios, por ejemplo, a los 5 meses, con 100 socios, ¿sí? Y cada uno de ellos conecta 5 servicios de $10 a 25 hogares. Entonces tendría 100 socios que vienen a ser como mis tiendas, como si hubiera puesto sucursales, 100 socios, a 25 hogares, con 5 servicios de $10 son $50. La multiplicación de todo esto hace la facturación de tu equipo y tú ganas el 4%. En este ejemplo, estarías ganando, si hicieras esto, $5,000 mensuales recurrentes todos los meses, todos los meses, todos los meses, mientras los clientes están pagando. Yo tengo una pregunta para ti el día de hoy. $5,000 mensuales de ingresos residuales. ¿Te cambian la vida? Sí o sí. Sí o sí. Son residuales. No tienes que estar metido en una tienda, en una oficina, en un negocio. Puedes hacerlo de cualquier lugar, como me sucede a mí. Yo me voy a visitar a mis hijas un par de meses a los Estados Unidos y sigo ganando dinero mientras estoy de viaje. ¿Por qué? Porque los miles de clientes de la organización siguen pagando sus servicios porque necesitan estar comunicados. ¿Ok? Eso es un verdadero ingreso residual. ¿Ok? Son los verdaderos ingresos residuales que te dan la libertad de tiempo y de dinero. Un monto así de $5,000 equivale en la vida real, ¿sí? A que tengas invertido un poco más de $1,000,000 al 5% del banco. ¿Sí? Metes $1,000,000 al banco y te va a dar tu 5% que equivale a $5,000. ¿Qué es más fácil? ¿Que juntes $1,000,000? ¿Cuánto tiempo te va a tomar? ¿O que construyas una organización? ¿Qué es más fácil? ¿Ok? ¿De acuerdo? O que te compres 12 departamentos de $100,000 y los alquiles. Es más fácil. Esta oportunidad es una oportunidad que está basada en el apalancamiento. Tú entrenas personas, ayudas a personas y esas personas van a generar ingresos para ellos, pero también te generan ingresos. Es decir, tú vas a ganar dinero de todo el equipo que has formado. Y eso requiere perseverancia. Perseverancia, o sea, visión de futuro, saber hacia dónde vas. ¿No? Es muy importante. Saber que tienes que crecer, saber que hay una curva de aprendizaje, por supuesto que sí. Vas a ir aprendiendo poco a poco el negocio, cada vez más, 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 vas a ir alcanzando rangos, vas a ir incrementando tus ganancias, vas a ir aprendiendo, ¿ok? De eso se trata, es un negocio donde tú vas a aprender y desarrollar tu liderazgo. Mientras más crezcas tú como líder, tu negocio va a crecer más. ¿Qué significa ser líder? Disciplina, tener visión, ser perseverante y hacer lo que dices que vas a hacer. Si tú haces esas cosas, vas a alcanzar los resultados que quieres. Estos $5,000 son un monto pequeño en la vida real. Tenemos socios en la compañía que ganan 20 veces más que eso, 50 veces más que eso. Tienen años en la empresa, ¿de acuerdo? Y eso es lo que a ti te espera. Tienes la visión y la paciencia de aprender. Y entonces, ya vimos que estos son los residuales, pero te pagan también por construir tus residuales. Vamos a eso. Mira, ¿sabes cuál es el negocio? El negocio es que a un socio nuevo, tú lo ayudes a calificar a QBL. El socio nuevo se llama BL, lo ayudas a calificar a QBL.
¿Cómo lo ayudas a calificar el QBL? Con 4 clientes que tengan planes de 8 puntos. ¿Ok? Que en total sean 8 puntos. 4 clientitos o 5 clientitos ya calificó el QBL. Cada vez que hay un socio nuevo en tu equipo, ayuda a calificar el QBL. Recuerda, tienes que poner si quieres ganar dinero, ganar estos bonos, ganar dinero con estos bonos, fábrica de QBL. Si tú eres un TC, si tú eres un ETL, pon una fábrica de QBL, socio nuevo, QBL, lo ayudas a que califique QBL. Cada vez que hay QBLs hay bonos para ti, para tu equipo. En el caso, si tú eres un ETL, tú recibes en México 500 pesos, en Colombia 75.000, en Perú 75 soles. ¿Sí? Pero si eres un TC, mira cómo cambia la cosa. Todos quieren llegar a TC por los bonos. Y estos bonos se los pagan los días viernes. ¿Ok? Ayer ha sido viernes. ¿Qué crees que pasa los días viernes? Todos aquellos que generamos bonos, estos bonos, los viernes lo primero que hacemos es mirar el teléfono para ver nuestro depósito bancario. Todos los viernes por estos bonos. Va creciendo tu equipo y tú vas recibiendo bonos, estos que ves en pantalla. Cada vez que en tu equipo hay un QBL, tú recibes bonos. Si tú eres un TC, ¿sí? Si tú eres un TC, recibes esta cantidad. Mira, 2.600 en México, 375.000 en Colombia, 385 en Perú. ¿De acuerdo? Entonces, estos bonos se constituyen la forma más poderosa de ganar dinero los 3 primeros años en tu negocio. Socio nuevo, QBL, fábrica de QBLs, para que tengas bonos los viernes. Entonces, ¿cómo se gana dinero aquí? Primer viernes, bonos. Segundo viernes, el bono. Tercer viernes, bono más, ojo, las comisiones residuales de los miles de clientes que tienes en diferentes países. El tercer viernes. Y el cuarto viernes, otra vez, bono por crecimiento de tu equipo. Y es como se gana dinero aquí. ¿De acuerdo? Cada viernes, bono. Y el tercer viernes son las comisiones residuales de todos los miles de clientes que pongo. Eso es, así como funciona. Pero además hay unos bonos. Mira, quiero que veas este ejemplo de los bonos de los días viernes que te estoy comentando. ¿Okay? Por ejemplo, estás en México con 30 QBLs en tu equipo, vas a ganar 2.000 pesos en promedio, son 60.000 pesos que recibes en el mes, distribuidos en los 4 viernes. ¿Okay? Si estás en Colombia, son 7,5 millones de pesos que recibes en el mes, distribuido en cada viernes. Y si estás en Perú, 7.500 soles. ¿Es dinero o no es dinero? ¿Ya? Entonces, cuando está creciendo tu equipo por el momentum que tú le has impreso a tu equipo, pues va recibiendo estos bonos todos los viernes. Además, hay otros bonos de arranque. Mira, ese bono 10+2. Si hay personas que te dicen, oye, mira, me interesa el negocio, pero estoy con la justa de dinero, tengo ese dinero, mira, no te preocupes, este bono de 10+2, tú ingresas y haces 5 clientitos, 4 clientitos que te sumen 10 puntos y 2 socios que se conviertan, que tú los conviertas en QBLs, la compañía te regala, mira esos valores, si estás en México, 8.000 pesos, 1.600.000 en Colombia, 1.600 en Perú. Y eso lo puedes hacer todos los meses si deseas, lo repites. ¿Ok? El dinero está sobre la mesa. Y además, hay otros bonos interesantes cuando tú llegas a TC, si llegas al rango de TC, coordinador de equipo, en menos de 4 meses, 120 días, la compañía te regala, si estás en México, 75.000 pesos, 12 millones en Colombia, 12.000 soles en Perú. Y si llegas en 12 meses a RVP, son estos los montos. O sea, el dinero está sobre la mesa. Tú tienes que ir y tomarlo, tienes que arrebatar ese dinero, enfocarte totalmente en el negocio, no distraerte, ya, hacer el negocio, abrir tu tienda todos los días. El negocio es todos los días, no cuando me acuerdo, no cuando tengo tiempo, sino todos los días. Hay personas que me dicen, oye, no lo hago porque no tengo tiempo. Yo le digo, ¿no tienes tiempo de mejorar tu vida? ¿No tienes tiempo de
de construir un negocio que te va a cambiar la vida? ¿En qué pierdes tu tiempo? Yo le he dicho eso varias veces a mi equipo. Cuando hay personas que me dicen no tengo tiempo. ¿No tengo tiempo de qué? No tengo tiempo de qué. El enfoque principal es ese. Si tú te enfocas, vas a estar viviendo ingresos residuales como ya mucho nos pasa. Yo vendí mi empresa y me dediqué al 100% a eso. Y ahora tengo libertad financiera. En mi empresa invertí casi $40,000. Con este negocio que invertí $300, tengo libertad financiera. No lo cambiaría por nada del mundo. Y eso es el plan de compensación. Espero haberte dado una visión clara de cómo es que tú puedes construir este ingreso y ahora quiero dejarte en manos de una lideresa mexicana que hace poco la vi justamente en el evento en México. Ella es Ara Aparicio, que está haciendo un trabajo espectacular. Felicito a Ara. Adelante, Ara, por favor, la sala es tuya. Hola, hola, buenos días para todos. Gracias, Fernando. Excelente la información que nos acabaste de brindar. Asimismo, agradezco a Mau por esa extraordinaria presentación, a nuestros testimonios, a Dori. Bueno, impresionante. De verdad que este liderazgo que están haciendo en esta nueva generación, como decimos, bueno, es impresionante. Gracias, Fernando. Levanten la mano. ¿A quién le gustaría jubilarse en un crucero, como mencionó nuestro vicepresidente Fernando? Yo, por supuesto que sí. Yo les invito a todos los que tienen cámara cerrada, abran su cámara, pónganse conscientes presentes, ya estamos casi en la recta final, pero lo que viene también sigue siendo sumamente importante para todos. Es parte de nuestro sistema lo que yo les voy a dar en este día. Me presento con ustedes. Yo soy Araceli Aparicio, estoy en Querétaro, México. Soy mamá de 4 hijos. Me siento sumamente feliz, agradecida por tener este vehículo financiero y de vida como lo es Flash. Eh, Vengo de tener un emprendimiento propio. También fui empleada eventual por más de 5 años, mismos que yo no estuve al lado de mis hijos. Les comenté, soy mamá de 4. Me conté una historia en el cual la verdad es que cobra factura de repente por no estar con los hijos, ¿verdad? ¿Quién es de aquí es papá o mamá igual que yo? Y bueno, lo que pasó conmigo es que tengo un tema de salud muy fuerte que me lleva a estar encerrada en casa y ahí fue donde yo valoré muchas cosas, donde también me pude dar cuenta de lo que yo venía haciendo. Absolutamente mis ingresos pararon. Fue un punto de quiebre muy fuerte física, mental, espiritualmente. Yo me estaba quedando sin poder caminar. Y en este proceso de recuperación, una persona me habló, me puso el teléfono en la mano literal y me dijo, imagínate ganar dinero como el señor Carlos Slim. Yo escucho la información, no entendí mucho, pero lo que sí entendí y lo que sí y recibí es que para mí era la respuesta a las oraciones que yo venía haciendo. Así es que lo tomé. Actualmente tengo el rango de directora regional. Estamos creciendo en diferentes países. Estamos ayudando a cientos de niños con bancos de alimentos. Estamos creciendo un equipo poderosísimo en diferentes partes. Y lo mejor, ¿saben qué? Es que trabajo con mis hijos. Estoy desarrollando desde mi casa. Estamos creciendo juntos en mentalidad, en liderazgo, profesionalmente desarrollando este negocio. Y por supuesto que lo hemos logrado al ABC del sistema que ustedes están recibiendo hoy. Hoy nos están formando, hoy tenemos la bendición de estar recibiendo esta formación desde casa, así es que yo les digo nuevamente, abran sus cámaras, pongan total y absoluta atención, porque definitivamente este negocio tiene la bendición y la posibilidad para cualquier persona de transformar nuestro futuro financiero de aquí en adelante. Así es que lo que yo les voy a mostrar es cómo captar clientes, cuál es el sistema que tenemos para crecer nuestro negocio, porque miren, pueden tener el equipo más grande que ustedes quieran, abrir sucursales en todo donde nosotros podemos crecer nuestro negocio, pero si no tienen clientes, no es negocio, como cualquier negocio allá afuera. Si tú tienes un restaurante, una cafetería o lo que tengas tradicional allá afuera, pero si tu negocio no tiene clientes, ¿es negocio para ti?
Te hago esa pregunta. Por supuesto que no. Es lo mismo acá con nosotros. Si nuestro negocio vive de clientes, la columna vertebral de nuestro negocio justamente son nuestros clientes y con clientes hay paraíso. Así es que vas a ganar justo por empezar a captar clientes y te voy a enseñar cómo lo hacemos, que eso es una bendición, no tienes que buscarle con tu manera, de tu forma. No lo sé cuántas personas de las que están conectadas hoy son expertos en ventas. No lo sé, pero yo les aseguro que hay un 3% y todos los demás no somos expertos en ventas. Pero ¿cómo es que estamos captando miles de clientes? ¿Cómo es que estamos creciendo hasta en otros países? Escucharon a Jorge, tiene clientes en Canadá. ¿Cómo es que lo ha hecho? Bueno, pues primero déjame decirte cuáles van a ser tu fuente principal de clientes. Si tú estás conectado por primera, segunda, tercera vez, quiero que pongas muchísima atención. ¿Por qué? Tú eres tu primer cliente. Tú te conectas a tus servicios primero. De todos los que tú puedes tener en casa, ya, listo, familia, todos los que están en casa, cámbiale el chip a la abuelita, a la mamá, al esposo, a la esposa, a los hijos. Tú y tu familia. Personas que te aman o que te deben. En personas que te aman, si eres afortunado de tener una familia grande, ya hiciste más de 30 clientes, ¿ok? A la cuñada, a la excuñada, bueno, a todas esas personas que en algún momento tuviste alguna relación con ellos, háblales, que sean tus clientes. Personas que también te deben, no necesariamente dinero, a lo mejor te han pedido algún favor. En algún momento tú les has ayudado en algo, es el momento de ir con ellos, hablarles de lo que tú tienes y hazlos tus clientes. También personas que les presentamos el negocio y que deciden no desarrollar el negocio, conéctalos como clientes. Empiézalos a que ellos empiecen a usar el servicio, que conozcan lo que nosotros tenemos. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que no necesitas ser un experto en ventas? Perfecto. Tu relación tu relación con todas esas personas que te acabé de comentar es nuestra ventaja, es tu ventaja. Cuando te pregunten, ¿y cuál es la diferencia entre que si yo contrato Claro, Avantel, que si yo estoy directamente contigo como Movistar o con cualquier compañía, ¿cuál es la diferencia? Principalmente que te conozco, principalmente que eres mi amiga, principalmente que eres mi prima. Esa es nuestra ventaja, la relación, el aprecio que hay con la persona. Y aquí te voy a dar un guión, un speech, tómale captura, tenlo siempre presente cuando tú vayas a ser un cliente, por favor, que no quiera salir de ti ese vendedor que jamás lo hemos sido. Si tú eres como yo no soy experta en ventas, jamás, no soy buena, pero lo que sí soy buena es siguiendo un sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Te voy a enseñar. Si ya lo habías hecho a tu manera, a tu forma, y has topado con pared, hoy te invito a que rediseñemos y vamos usando el sistema. Porque si tú sigues paso a paso el sistema, te lo aseguro, te lo firmo, que vamos a tener ese resultado deseado, que es un sí, yo te ayudo. Y te voy a explicar con el guión cómo es que yo lo hago. Haces la llamada, saludas, conectas y listo. Voy a usar, no voy a pedir el favor. Aquí está Francisco de frente, lo veo y voy a simular que le estoy pidiendo el favor a Francisco. Francisco, me harías un enorme favor, un grandísimo favor. Ya, me dice, a ver, adelante. Estoy tratando de seguir desarrollando mi negocio, estoy tratando de seguir siendo mamá presente para mis hijos. Tú me conoces, yo desarrollo mi negocio ya desde hace unos años, ya te hablé anteriormente y sabes que hoy quiero volverte a hablar y quiero que vuelvas a conocer por qué yo estoy haciendo este negocio. Sabes que además de que me llena el alma, todo lo que yo hago me empodera de una manera increíble, ha fortalecido en realidad todas mis áreas, me permite estar con mis hijos, me permite desarrollarme, me permite ayudar a mucha gente. Y mi negocio, como tu negocio, también se trata de clientes. Así es que mira, Francisco, si tú pudieras ahorrar, además ayudar a alimentar a niños con bancos de alimentos, con una compañía honesta y transparente, ¿me ayudarías usando todos los servicios, Francisco? Y dime, ¿qué puedo hacer
yo por ti. ¿Qué hago? Te preparo ese cafecito rico que te encanta, te lo llevo. ¿A dónde nos vemos? De verdad que si lo decimos desde el corazón, bajamos barreras y puede entrar la información con cada una de las personas que le decimos. Tal vez te preguntarán, te harán alguna objeción, sí, vuelven a repetir por qué, responde a la pregunta, por supuesto, ¿qué tal la cobertura? Tenemos cobertura a nivel nacional, como cualquier otra compañía. Lo más importante es que me vas a ayudar a mí. Otra objeción de repente que dicen, oye, pero es que los planes. Ah, ok, perfecto. Oye, ¿como cuántos megas tú estás pagando al mes? Y de repente hay mucha gente que no sabe, ¿eh? No sabe. Entonces, ¿como cuánto pagas tú normalmente? ¿Cuánto dinero pagas? Oh, yo 200 pesos al mes, hablando pesos mexicanos, ¿no? Ok, perfecto. Empezamos con un plan igual. La mayoría de la gente más o menos está pagando esto, o puedes decirle, puedes empezar con el 200 o uno más arriba. Y después te vas a ir ajustando. Nuestros planes son prepago, entonces tú lo puedes ir modificando como tú quieras, como tú lo decidas. Eres libre con nosotros. Espera su respuesta, una respuesta razonable, y comenzamos con un plan similar. Y otra vez, y ahí va otra vez. Lo más importante es que me apoyarías. Yo te apoyo a ti, puedes ahorrar dinero, vas a ayudar a niños con bancos de alimentos, puedes integrarte al negocio cuando tú necesites crear un ingreso adicional. Yo te voy a ayudar, te voy a apoyar, te lo prometo. Y si quieres desarrollar el país conmigo, ven que yo te voy a acompañar y te voy a ayudar a que así suceda para ti. Así es que, así es como lo hacemos. Y en ese momento, cuando tú le estás colocando la cita, cuando ya agendaste una cita, esto es muy importante, ¿eh? Ya te dijo que sí, ok, perfecto, agendas una cita y que sea el mismo día, que sea el mismo día. Yo voy a tu casa, así como le dije a Francisco, yo llevo tu cafecito que yo sé que te encanta, yo ahí llego a tu casa. Y agenda, oye, llego como a las 5, ¿te parece bien? Y tú pon un horario, tú de repente sabes cuál es el espacio que tú tienes. Y la recomendación también que te doy es que si no tienes espacio ese día para hacerlo, mejor ni hagas la llamada. ¿Por qué? Porque es muy importante que como te dicen sí, tú ya le estás colocando la sí. No des tiempo, porque de repente das tiempo y en ese tiempo algo sucede, algo pasa, que te dicen, ay, ¿qué crees? Que tuve que recargar, que no sé qué, que no, se va estirando el tiempo. Entonces, aprovecha, agenda cita, ve y acude. Y en ese momento que estás ya con la persona colocándole la SIM, dile, oye, yo te voy a ayudar a que puedas tener tu servicio gratis, porque mi compañía tiene un programa de referidos. Tan solo 5 personas que tú me estés recomendando, seguramente ya te va a quedar el servicio gratis, pero no vamos a pedir 5, ¿ok? Muy importante aquí. Pídele, no sé, una lista tan grande de 20, 30, 40 personas, porque pues de repente ahí hemos sacado, han salido socios en estos referidos, y dile que mande este mensaje como lo que tú estás viendo en pantalla. Fíjate, el ejemplo es, mi hijo Juan te va a llamar porque tiene un programa para, si es tu mamá, si es tu amigo, pues ahí nomás le van cambiando, ¿no? Recibir saldo de servicio celular todos los meses, yo estoy aprovechando, escucha. Simple, pero tú dale el guión, no esperes que la otra persona lo haga, ¿ok? O sea, tú lo escribes, tú se lo mandas, tú se lo pones y le dices, es más, agarras el teléfono y lo empiezas a mandar a todos. Cuando tú llames, di, hola Juan, creo que te mencionó tu amigo que hay posibilidad de ahorrar y de ganar dinero. Ojo aquí, porque aquí filtras el hambre de la gente, porque de repente no solamente quiere ahorrar, también quiere ganar dinero. Platícale de ganar dinero, tu servicio celular, internet y otros servicios. De repente te dice, platícame cómo está el de ganar, porque bueno, pues si uso el servicio, pues, a ver, pero me interesa el de ganar. Así es que justo podemos empezar con nuestros propios clientes que nos pasen referidos. Esos referidos se nos hacen clientes. Ayudas a tu amigo que te dio los referidos a que tenga el servicio gratis, pero también estás sacando más prospectos para seguir creciendo tu negocio, porque te lo aseguro que sí, te van a salir socios, personas interesadas en ganar más dinero. Hay algo muy importante que quiero comentarte y antes de pasar acá,
es que con nosotros, quieran o no, van a tener su servicio gratis en algún momento. Mira, te pasen los referidos o no, cada 8 meses, hablando plan de 200 México nuevamente, cada 8 meses al cliente le va a llegar su servicio gratis. Tenemos un programa de fidelización de Flashcoin, ¿ok? Entonces, que siempre le está llegando dinero, 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 dinero a la cuenta del cliente. Quiera o no quiera, en algún momento le va a llegar la notificación de que su servicio se ha renovado con Flashcoin, ya se ahorró. Así es que ayudamos a que la gente, si no quiere darte referidos, dile, platícale, de todas maneras te vas a ahorrar, ¿eh? De cualquier forma, yo te digo que mi empresa te va a ayudar a que tengas servicio gratis cada 8 meses. Y cuando tú les dices eso, se quedan como de, wow. Un cliente me mandó un mensaje hace poquito y me dice, hola señora, usted me mandó una recarga porque yo no tenía plan y aquí dice que me mandó Flash un mensaje que se renovó mi plan y con caritas y monitos, todo contento. Y yo lo revisé, a ver, mándame el mensaje para ver qué. Yo dije, yo no le mandé saldo. Ah, ya sé, Flashcoin, se reactivó tu plan con los Flashcoin que tenías. Es que la empresa te acaba de regalar un plan. Y él, wow, y ahí echaba cohetes y todo, ¿no? Entonces, fíjate qué padre es que podamos usar todas las herramientas que la compañía nos está dando. Y paso a esta parte muy importante, prepara a tus clientes para la llamada del engaño del proveedor anterior. Prepáralos, diles, oye, fíjate que seguramente donde tú estabas, la compañía anterior te va a llamar para ofrecerte descuentos, mejores planes, un iPhone que casi te va a decir que te lo va a regalar, pero sabemos tú y yo que eso no es verdad. Sabemos perfectamente, te van a querer bajar, como dicen por ahí, la luna, las estrellas. Y lo que yo te digo es que pregúntales, ¿por qué no te lo ofrecieron antes? ¿Por qué esos descuentos no te lo dieron cuando tú eras su cliente? ¿Por qué te lo están dando ahorita que te fuiste? ¿Eso qué quiere decir? Que te lo pudieron haber dado desde hace tiempo y resulta que porque te fuiste ahora ya no. Es que dile no al engaño, no lo aceptes y hay algo que va a asegurar también que suma, ¿viste? Como todo va sumando. Y esta frase, que tú se lo digas a cada cliente, es poderoso. Míralo a los ojos, míralo a los ojos, agradécele, estrecha su mano tal cual como ves en la foto y dile, ¿sabes qué, Francisco? Me voy a acordar toda la vida de ti, de verdad, toda la vida, porque tú eres una de las personas que me está apoyando siendo cliente desde el primer día. Y repítelo con todos los clientes, porque sí o no, tus 25, tus 30 clientes son los primeros. Y digo, igual lo puedes seguir haciendo. Al final es algo muy padre que tú les digas, yo me voy a acordar de ti toda la vida, Mau, porque me estás ayudando como cliente en mi negocio. De verdad que agradezco infinitamente ese apoyo. O sea, el agradecimiento abre puertas. Seamos agradecidos. De verdad, yo les invito a esto, que cuiden sus clientes, que siempre estén, ok, que siempre estemos agradecidos con ellos. Dale su reconocimiento de cliente, dale su reconocimiento de cliente. Tenemos ya la página del señor Alfonso Lobato, está ya listo todo el formato para bajarlo, solo poner el nombre de nuestro cliente, dárselo y agradecer el que nos estén ayudando como clientes. Mándales mensaje cuando sea su cumpleaños, mándale mensaje cuando esté una promoción, tengas una promoción, algo que la empresa nos sacó, algún video, cualquier pretexto es bueno. Cualquier pretexto es bueno para estar en la vida de los clientes, porque de repente se hizo cliente solo la amiga, pero cuando tú te haces presente con ellos, de repente la amiga te dice, oye, ya quiero cambiar a los niños, ya quiero cambiar al esposo, oye, fíjate que ya recomendé el servicio. Entonces, siempre hazte presente, cuídalos, bendícelos, agradéceles y esto ha sido todo de mi parte. De verdad que me siento sumamente agradecida y bendecida por estar con ustedes. Y ahora damos paso a, a una de las personas
que yo admiro muchísimo, que desde que yo me acerqué a él me ha dado la mano para trabajar de su, ahora sí que con su, al lado de toda su mm, experiencia que él tiene. Así es que yo estoy muy, muy contenta de hoy poder dar el paso a nuestro vicepresidente superior, Alfonso Lobato. Todos lo conocen, todos lo conocemos totalmente. Sabemos quién es, así es que les pido su total y absoluta atención para él y por supuesto que sí, démosle un aplauso porque es mentor de muchos de los que estamos aquí. Gracias, Sara. Gracias, gracias, Fernando, a Dori, Mauricio, todos nuestros testimonios. Para mí es un honor y un placer compartir unos minutos finales de este entrenamiento contigo. Y la verdad es de que este negocio lo más valioso que tiene es las relaciones que te va a dar, la gente con la que te va a rodear. Yo siempre he dicho que si tus amigos no se están renovando con gente que te ayuda a ser más, que te ayuda a vivir mejor, pues tienes que considerar nuestro ambiente, porque aquí vas a conocer gente que siempre te vamos a estar animando a dar más, a ser más, a vivir mejor. Y ese ambiente es muy atractivo para quien quiere crecer. Cuando yo comencé este negocio, me dijeron, si tú abres tu negocio con nosotros, vas a crecer. Y yo les dije, denme 5 membresías, porque si crezco un poquito nada más, ya funcionó esto. Ellos hablaban de crecer mentalmente, emocionalmente, no físicamente. El punto aquí es de que yo estoy súper agradecido porque no soy la misma persona que comenzó este negocio y quiero hacerte una promesa para que la consideres. Si tú, si tú te conectas a nuestro sistema de apoyo diario, 15 minutos de desarrollo diario, nuestra maestría de negocios y liderazgo los lunes, a nuestros grupos de WhatsApp, nuestros eventos y cumbres semanales, cumbres en los diferentes lugares, si tú te conectas con nosotros y haces el esfuerzo de desarrollar tu negocio con nosotros, esta es la promesa. No vas a ser la misma persona en un año. Voy a repetir esto. Si tú te conectas y te esfuerzas con nosotros, no vas a ser la misma persona en un año. Yo era ejecutivo, yo era ingeniero, estudié ingeniería, maestrías, especializaciones y me compré el paquetito de ser ejecutivo. ¿Quién tiene algún amigo que por su título o su posición en el mundo corporativo se cree la gran cosa? ¿Alguien conoce a alguien que se cree la gran cosa por sus títulos y sus posiciones? Ese era yo, ese era yo. Si querías hablar conmigo, primero tienes que consultar con mis 3 asistentes para que te agenden unos minutos de mi grandeza. Y me la compré, me la compré. Y es increíble cómo yo veo gente en el mundo corporativo que se la creen, es cómico. Pero ¿sabes qué? Una vez me despidieron y me di cuenta que eso te lo quitan así. Así, instantáneamente te quitan la tarjeta corporativa, el carro, los beneficios, todo eso te lo quitan en un instante. Y es ahí donde la sabiduría comienza, ¿no? Porque la humildad viene con experiencias. Y la realidad es de que yo la verdad es que aprendí esa lección y comencé mi negocio. Comencé un negocio de inversiones de bienes raíces y comencé mi negocio con ACN Flash. Ahora vamos con la expansión con DIRI Latinoamérica. Y comencé mis negocios porque aprendí la lección del desempleo. Dije, yo no puedo poner mi fe en terceras personas. Se hizo una encuesta y le preguntaron a empleados que por qué no emprendían. Y los empleados decían, porque es muy arriesgado. Y luego le hicieron la encuesta a los emprendedores y les preguntaron, oigan, ¿por qué ustedes no son empleados? Y contestaron, pues porque es muy arriesgado. O sea, tiene que ver con la mentalidad. Hoy en día yo considero ser empleado súper arriesgado. Es más, puedo argumentar sin ningún problema con cualquiera que quieran ustedes que la posición financieramente hablando más peligrosa que existe, la que más riesgo tiene para tu familia, es ser empleado o autoempleado. Y la razón es muy sencilla, porque tu ingreso depende de tu tiempo, tu talento. Estaba hablando con un conferencista que gana muy buen dinero haciendo entrenamientos corporativos y conferencias todos los días, todas las semanas. Le va muy bien. Pero mi pregunta para él es, ¿qué pasa si no puedes dar una conferencia? ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Qué pasa si tienes tú un negocio pequeño que no puedes abrirlo? ¿Qué pasa si te enfermas, no? Te da el COVID y ahora tienes que estar 2 semanas bajo cama y no puedes operar. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu ingreso? La otra vez alguien me resaltó que si te despiden
No es cierto, si te enfermas, no si te despiden. Me resaltó alguien que si te despides, si eres muy buen empleado y te aprecian todos, ¿ok? Porque si eres agradable, como yo siempre he dicho, ¿no? El que es alto, guapo, inteligente y fuerte, pues en todos lados lo aprecia, ¿no? El punto aquí es que si eres agradable, tratas de ayudar, eres comprometido, pues te van a apreciar mucho como empleado y te van a apreciar mucho como ser humano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si tú eres una persona buena en el que hace su mejor esfuerzo, sacrificado y todo esto, y eres empleado y te enfermas grave, lo que va a pasar es, y me dijo una historia, me lo dijo alguien que le pasó, me dice, lo que pasa es que los primeros días todos te vienen a ver al hospital, todos te vienen y te mandan flores y tarjetas y buenos deseos. Y dice, a la segunda semana ya nada más vienen unos cuantos. Dice, al mes. Dice, literalmente viene tu jefe y te dice, wow, esperamos que pronto te recuperes, verdaderamente cuando te recuperes, vamos a estar ahí contigo, de verdad. Si pasan 2, 3 meses que estás enfermo o 6 meses, ya te reemplazaron en tu trabajo, ya no tienes empleo. Tienes muchísimos buenos deseos, ¿eh? Muchísimos buenos deseos, pero ya nadie se acuerda de ti. Es más, regresas a tu trabajo y todo el mundo, ay, qué padre, qué bueno que estás aquí, pero ya no tienes cheque, ya no, ya te reemplazó. Es más, hasta te dicen, déjame presentarte a la persona que te reemplazó. Todavía tienen esa chatez. Mi punto aquí es que cuando tú conectas un cliente de servicio celular, cuando tú formas un equipo, estás protegiéndote, porque tu ingreso ya no depende de ti, ahora viene de tu negocio. Entonces, yo soy muy frontal, soy una persona sumamente que no me gusta motivar a la gente, me gusta educar a la gente. Porque si tú no, si tú crees que esto es nuevo, es diferente, pues probablemente le vas a tener miedo, pero le debes de tener más miedo a depender que tu ingreso dependa de ti. Le debes de tener mucho más miedo a ser autoempleado o empleado, porque cualquier cosa que sucede, ya pasó en la pandemia, te mata. Entonces, hablando con este conferencista, regresando al tema, porque me distraigo muy fácil, culpa de Fernando, Ador y Ara que me distraen, porque hacen muy buenos entrenamientos. Mi punto aquí es de que cuando este episodio me estaban platicando esta historia, o sea, yo estaba, yo dije, es que si yo, tienes razón, o sea, si tú te enfermas o te lastimas, estás muerto, o sea, prácticamente tu ingreso. Entonces, la lección, regresando al conferencista, le dije, ¿qué no aprendiste la lección en la pandemia? Porque la razón por la que la recluté fue durante la pandemia. Durante la pandemia yo le hablé a todos los conferencistas, coaches de vida, motivadores y mentores, a todos, porque yo sabía que todos estaban quebrados, prácticamente ninguno estaba ganando dinero. Y recluté varios, ¿eh? Yo tengo una buena cantidad de coaches, motivadores, conferencistas, etcétera, en mi organización, porque durante la pandemia yo accedí a todos sus LinkedIn, les llamé a todos y recluté una buena cantidad porque estaban sufriendo. ¿Saben qué es lo increíble? Que cuando yo explico el negocio, como que lo entienden. Dice, la idea de quedarte con un porcentaje residual, Fernando explicó súper bien el plan de compensación, la idea de hacer el trabajo una vez en un servicio esencial, que no tienes recompra, reventa de productos, todo eso, y que puedes construir un equipo apalancado en un sistema. Todos estos conceptos, cuando te los explicas, te emociona. Te emociona porque es como que te están abriendo la mente, te están abriendo el libro de cómo puedes ganar mejor. La mayoría de la gente solamente sabe ganar de un sueldo o de una comisión de una venta, pero no saben ganar residuales. Nunca les han explicado, nunca tomaron la clase de riqueza. Alguien aquí, póngame puñito, ¿cómo le fue en la universidad o en la preparatoria con su clase de riqueza 101, riqueza 102? Ah, ¿no te enseñaron de residuales? ¿No te enseñaron apalancamiento? ¿No te enseñaron trabajar por sistema y no por talento? ¿No te enseñaron esos conceptos de riqueza y de libertad? Y ahora vienes a escucharlos aquí, pues algunos va a ser medio raro. Pero mi argumento hoy para cerrar, quiero decirte que a este conferencista le recordé, le dije, es que no aprendiste la lección. Yo te pregunto a ti, ¿de verdad no aprendiste la lección durante la pandemia o cuando te has enfermado? ¿De verdad no aprendiste la lección? Porque si regresaste a lo mismo de antes, la respuesta es no, no la aprendí. Y yo entiendo, ¿no? Que ya cuando estás muy viejito, mayor de 30 años, ya las lecciones no se aprenden tan fácilmente, ¿no? Dice, ya que ofendí a la mitad, a todos los presentes, pero es la verdad. Mira, si tú en la vida no aprendes, yo aprendí del desempleo.
yo dije, pues me da mucho miedo empezar a invertir en propiedades, me da mucho, no me da miedo esto de conectarse porque no me da miedo, pero invertir en propiedades sí, porque tenía que firmar contratos de decenas de miles de dólares, después de cientos de miles de dólares. Entonces, ese sí me daba como que la manita me temblaba cada vez que yo arriesgaba toda esa cantidad de dinero. El punto que la razón por la que lo hice es porque no quería ser desempleado de nuevo, no quería volver a vivir un desempleo. Entonces me daba más miedo exponer a mi familia a otro desempleo que firmar contratos de 10,000, 100,000 dólares. Me daba miedo, los dos me daban miedo. Ya cuando me presentaron la oportunidad de conectar y ganar los servicios, lo vi como sentido común. Yo dije, es que todo esto añade a mi ingreso mensual. Por ocupada que estar, tenía empleo, tenía inversiones en bienes raíces, en oro, en seguros, en la bolsa de valores. Yo ya le hice de todo para crear riqueza. Por eso es que aprecio tanto una cuenta de servicio celular, como dice Ara. Por eso es que cuido a mis clientes. Yo tengo 40, 50 clientes personales desde hace 20 años. Se me murió una viejita, agarren los jovencitos para que les duren más años. El punto aquí es que no me gusta reemplazar clientes. No soy vendedor, como dice Ara, soy muy buen. Creo que mi área es liderazgo, mi área es empoderar a la gente para que salgan a hacer más con sus vidas. Eso sí me apasiona. Pero eso de andar conectando clientes, no. Entonces, conecté a mis clientes una vez y los cuido como oro. Les amenazo de muerte que si se salen voy a ir por ellos. Los invito a comer, a cenar. O sea, de verdad, mis clientes saben que son súper importantes porque yo entendí el concepto de tener yo unos cuantos clientes y de abrir distribución. Y de abrir distribución y enseñarle a cada quien usar los servicios y recomendarlos a unas cuantas personas cercanas, porque eso no lo puede hacer una compañía tradicional. Ellos no tienen una relación con sus clientes, no tienen la lealtad de clientes, nosotros sí. Entonces, para terminar, quiero dejarte con este plan. Si tú quieres ganar dinero esta semana, esos son los 3 pasos. Uno, empieza a usar todos los servicios. Conecta tus servicios. No te atores en lo irrelevante. Ay, pero es que no estoy seguro si yo voy a necesitar la alarma de casas de México. No, conecta tu alarma. No, apunta esta frase célebre de un genio. No pichicatees tu grandeza. No pichicatees tu grandeza. No autosabotees tu futuro. Enfócate en los dólares, no en los centavos. Enfócate entonces, usa todos los servicios. Déjate de jugar pequeño con tu futuro. Usa todos los servicios. Pídele de favor a unas cuantas personas que te amen, diles que es importante. Toma esta frase. Hasta que te tomes en serio, nadie te va a tomar en serio. Tómate en serio, mea los ojos, habla con pasión. Dile, esto es importante. Yo le dije a mi suegro, usted tiene que ser mi cliente. Es importante. Es más, esto es tan importante que si usted no se hace mi cliente, le regreso a la hija ahorita mismo. Y mi suegro me dice, no, me conecto a tus servicios y te refiero a toda la familia, por favor. Porque veo que estás en serio, no estás vacilando con el futuro de tus hijos y tu familia. Entonces, tómate en serio, conecta todos tus servicios, inscríbete a la próxima cumbre, deja de vacilar con tu educación. Escucha, le preguntaron a Warren Buffett, ¿qué me va a sacar adelante? Warren Buffett dice, pues tu educación, lo que vayas aprendiendo, eso te va a sacar adelante. No te va a sacar adelante la economía, no te va a sacar adelante el gobierno, no te va a sacar adelante nada. Lo único que te va a hacer adelante es si puedes continuar aprendiendo para seguir adelante. Y si puedes continuar aprendiendo, conéctate a nuestro sistema de entrenamiento, capacitación, 15 minutos diarios, maestría de negocios, grupos de WhatsApp, entrenamientos en línea, sábados de entrenamiento, entrenamientos semanales físicos en tu ciudad. Comienza tu propio entrenamiento si eres líder y empieza a enseñar esta información en vivo. Tenemos las diapositivas para que las uses. Te damos todo el sistema. No necesitas más que aplicarlo. Entonces, usa todos los servicios, conéctate al sistema y tercera, ponte a reclutar masivamente. Escucha esto. Una de las palabras favoritas de los ricos es reclutar. Toda la gente pobre le asusta reclutar, pero toda la gente rica le encanta reclutar. ¿Por qué será eso? Piensa en una organización exitosa, una escuela, una universidad, un equipo. ¿Qué están haciendo todos los días para mantenerse ganadores y triunfadores? ¿Quién notó que estamos introduciendo nuevos
directores a este entrenamiento, Ara, Adori, Mauricio. Muy pronto te vamos a invitar a ti a dar entrenamiento, porque nosotros todo el tiempo estamos renovando la organización. Todo el tiempo estamos renovando la organización. Yo hoy inscribo gente nueva personalmente. Es más, ayer inscribí a alguien en Colombia nuevo, directo mío, porque todo el tiempo quiero crecer más allá de mí. Entonces, ¿por qué se recluta? Yo siempre he dicho, la riqueza se busca, la pobreza te alcanza. Cuando tú sales a ofrecer tu oportunidad, estás creando riqueza. Si tú esperas a que te den empleo o esperas a que te llamen de tu currículum, te va a alcanzar la pobreza, porque ¿cuánto te van a dar? John Ron decía, si tú no planeas tu vida y tomas acción, pues alguien más te va a poner en sus planes y adivina qué tienen planeado para ti. No mucho. Entonces tienes que salir de tu capullito y volar como mariposa. Tienes que salir a hablar con la gente porque de otra manera estás dependiendo a que te den. Velo de esta manera. Estaba yo en un evento de networkers. Fui a una feria de trabajo con mi oportunidad. Compré mi espacito, puse mi sillita, puse mi monitor con mi videíto, puse mis folletitos de mi gran oportunidad. Y estaba yo, entraron toda esta gente con sus currículum. Yo estaba ofreciendo oportunidades, ellos venían a buscar empleo, pero yo dije, bueno, ahí hay peces, voy a pescar. Y agarro y pongo mi sillita y literalmente estoy sentado en la sillita cuando tuve un momento masivo de despiertamiento. ¿Y cuál fue ese? Que dije, uy, toda esta gente está pasando por mi mesa enfrente de mí y yo estoy esperando a que se detengan a preguntarme de qué se trata. Le dije, pues yo siempre uso palabras antisonantes, pero con mucho amor. Digo, estoy tonto, pero ya me di cuenta. Dije, ¿por qué no salgo? Y en lugar de esperar a que vengan a mí, yo voy por los que caminan con más seguridad, ¿no? Con los que se mueven con más, con los que sonríen más, con los más agradables. Y en lugar de esperar a que vengan a mí o los capture otra compañía, ¿por qué yo no voy a hablar con ellos? ¿Quién acaba de tener un masivo momento? Despierta menso. Dice, ¿por qué yo no voy por la mejor gente en lugar de que esperen a mí? Porque si yo espero a que lleguen a mí, pues me llegan todos los jorobaditos, todos los inseguros, todos los que no quieren, los que les da pena. Y, ay, ¿de qué se trata? Digo, no, yo no quiero formar un equipo de sacatones, yo quiero los mejores. Y se me ocurrió dejar mi sillita, dejar mi mesita y que salgo a buscar a los mejores. Y ahí es donde empecé a tener éxito, cuando razoné que tienes que salir de tu zona de confort para crear riqueza. Si te mantienes en tu zona de confort, pues vas a seguir recibiendo lo que hasta ahora has recibido. ¿Y qué tal es? ¿Qué tal? ¿Te va a alcanzar para jubilarte? ¿Puedes viajar cuando quieras? ¿Te estás rodeando de pura gente positiva y entusiasta? Entonces, este negocio es muy sencillo. Cuando la mentalidad te ayuda, usamos todos los servicios, participamos y nos conectamos a los entrenamientos e invitamos a todo mundo a que gane dinero de sus servicios. Oye, ¿usas celular, usas Wi-Fi? ¿Tus amigos y familiares usan celular y Wi-Fi? Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo conmigo que alguien está ganando dinero? Sí, la compañía que le pago. ¿Te gustaría ser tú ahora esa compañía desde tu casa? ¿Te gustaría ser tú el que gana? Me gustó lo que dijo Fernando. ¿Te gustaría ganar de tu servicio celular? O sea, ¿qué tan sencillo puede ser? Solamente preguntar algo tan sencillo y solamente dirígelos. Todos los días damos presentaciones en línea. Todos los días cuentas con las personas que quieren ayudarte a construir riqueza y que están enfocados en construir su negocio y tienen más experiencia que tú. Apóyate en alguien que de tu línea ascendiente que te quiera ayudar. Entonces, les dejo con ese pensamiento. La riqueza se sale a construir. Todas las organizaciones, equipos, todo lo que tiene éxito recluta. Todo, todo, todo. Y todo lo que tiene pobreza no recluta. ¿Y por qué te digo esto? Piensa en cualquier negocio. Si es un negocio pequeño, autoempleo, no estás reclutando, estás todo el día tú resolviendo todo. Pero si tú sales y contratas empleados, estás reclutando y ahora repartes el trabajo. Aquí es todavía mejor porque no vamos a contratar empleados, vamos a buscar socios que estén automotivados y que te ayuden a construir tu equipo de distribución, tu red de distribución. La riqueza se busca allá afuera hablando con la gente. La escasez, la pobreza te alcanza porque estás esperando a que venga a ti. Sal a hablar con la gente porque es un principio que te va a dar riqueza y libertad. ¿Es incómodo? Sí. ¿No lo sabes hacer? Aprendes. Te apoyamos, te enseñamos cómo
Y con el tiempo, lo incómodo se vuelve cómodo, tus ganancias se incrementan y tu futuro ahora está más en tu control porque ya no estás dependiendo de que te den de comer. Ahora tú ya sabes cómo conseguir comida. Y no hay límite, porque viene toda Latinoamérica. Estamos a punto de lanzar una nueva marca en Latinoamérica. Vienen millones de clientes, cientos de millones de dólares que van a querer ahorrar dinero, ayudar en causas sociales, tecnología de punta como eSIMs. Escucha esto, no los quiero alborotar de más, pero ya nos dijeron que la nueva marca, el servicio celular de la nueva marca, va a tener beneficios increíbles, como por ejemplo, ¿a quién le gusta la idea de solamente pagar cuando usa el celular? ¿A quién le gusta la idea que no le cobren cuando duerme? Toda esta revolución en aplicaciones de telefonía celular, nosotros somos los pioneros, gracias a Didi, que es una empresa de tecnología. Ninguna otra empresa va a poder ofrecer lo que nosotros estamos a punto de lanzar. Con esto te digo que contigo o sin ti, la gente va a apreciar esta tecnología, va a apreciar todos estos avances, van a usar los servicios, van a pagar su mensualidad y alguien que salió a formar los equipos, a reclutar el equipo, a conectar el equipo al entrenamiento, a apoyar a su equipo, a divertirse con su equipo, a aprender con su equipo. Alguien va a estar recibiendo todo ese ingreso residual por conectar a los clientes y podría ser tú, tú, podrías ser tú. Que tengan buen día.